Libro El secreto de las eras, parte 6. Secreto número 6. El poder de la voluntad. Capítulo 23. La mayoría de los fracasos en la vida se deben a una voluntad débil. ¿Cómo cultivar conscientemente la voluntad de ganar las batallas de la vida, como miles de personas lo han hecho? La razón por la que solo un hombre tiene éxito por cada 10 que fracasan en los negocios seguramente se debe a que aquellos que no tienen éxito en sus empresas carecen de alguna característica y rasgo vital que poseen los comparativamente pocos que sí lo alcanzan. Cuando llevamos a cabo un análisis de los atributos de los grandes hombres que se desempeñan en todos los campos de actividad, la característica predominante parece ser una voluntad indomable. En lo personal, jamás he escuchado hablar de alguien que tenga éxito sin que tenga una voluntad férrea, y no conozco a nadie que haya fracasado que no careciera de la fuerza de voluntad. Cualquier persona puede verificar estos datos a su propia satisfacción, simplemente recordando las características predominantes de ambas clases de personas que él conozca. Cualquiera puede tener una voluntad férrea. Todo mundo sabe lo que puede lograrse cuando se ejercita el cerebro. Todo nuestro sistema educativo se basa en la teoría de que el cerebro puede desarrollarse en proporción a la cantidad de ejercicio y uso inteligente que se le da. Durante años, los científicos han sabido que lo mismo ocurre con la voluntad, que la voluntad puede convertirse en voluntad indomable a través de su ejercicio y su uso inteligente. El problema ha sido que hasta ahora nadie ha dedicado su atención al cultivo de la voluntad, y como nunca se nos ha enseñado a utilizarla, la mayoría de nosotros no sabemos cómo hacerlo. Vamos por la vida llevando a cabo la voluntad de otras personas, simplemente porque nuestra propia voluntad ha estado dormida y acallada por una falta de uso. Los autores de esta sección sobre el poder de la voluntad han dedicado muchos años al análisis profundo de la voluntad en el ser humano. Sin embargo, cada paso delineado en estas fascinantes lecciones está escrito con tal simplicidad que cualquiera puede comprender y aplicar los principios, métodos y reglas puestos por escrito con resultados notables, casi desde el inicio mismo. La fuerza de voluntad es la llave para abrir la puerta del éxito. A aquel que es fuerte le va muy bien, escribió Tennyson. Y los poetas de todas las naciones y de todas las épocas han cantado la misma canción. Tennyson da voz a este interés y admiración hacia el poder de la voluntad, y nuevamente nos dice: «Oh, voluntad viva, tú perdurarás cuando parezca que todo se desmorona». La voluntad del hombre es extraña, sutil, intangible, y sin embargo es algo muy real, íntimamente conectada con la esencia más profunda de su yo. Cuando el yo actúa, lo hace a través de la voluntad. La voluntad es la expresión inmediata del ego o el yo en el hombre que yace en el núcleo mismo de su ser. Este ego o yo, dentro de cada uno de nosotros, ese ser que se encuentra en la profundidad de cada uno de nosotros, se expresa de dos maneras. Primero afirma: «Yo soy», a través de lo cual expresa su existencia y realidad. Luego afirma: «Yo lo haré», a través de lo cual expresa su deseo de actuar y su determinación de hacerlo. El yo lo haré procede del centro mismo de tu ser y es la expresión más intensa de la gran fuerza vital que yace en tu interior. Y según la medida en la que la cultives y la expreses, será la medida del positivismo que manifiestes. La persona de voluntad débil es un pelele servil, mientras que la persona de voluntad férrea es el individuo positivo.
valiente y capaz, en quien la naturaleza se deleita y a quien ella recompensa. La voluntad humana es una fuerza vital, real. Es una fuerza tan activa de la naturaleza como lo es la electricidad, el magnetismo o cualquier otra forma de fuerza natural. La voluntad es tan real como la energía, como la gravedad, pasando por el átomo hasta llegar al hombre. El deseo y la voluntad se hacen evidentes. Primero tiene el deseo de hacer algo y luego tiene la voluntad que lo llevará a cabo. Se trata de una ley invariable que impregna todas las formas y todas las cosas naturales, animadas e inanimadas. Nada es imposible para el hombre que tiene voluntad, siempre y cuando su voluntad sea eficientemente fuerte. Y ya que la voluntad depende en gran medida de que creamos en su capacidad, puede decirse que toda acción depende de la creencia. Uno no tiene un deseo a menos que crea que posee una voluntad, y muchos hombres con una fuerte voluntad inherente no la expresan ni la ejercen, simplemente porque no se dan cuenta de que la poseen. Es sólo cuando surge la necesidad a partir de alguna nueva exigencia y no esperada para el ejercicio de la voluntad que muchos hombres se dan cuenta que realmente poseen esa voluntad. Desafortunadamente, a muchos jamás les llega esa necesidad. El hombre de fuerte voluntad sabe cuándo abandonar su posición, así como cuándo avanzar. Jamás se queda inmóvil. Cuando la ocasión lo requiere, retrocede, pero solo para tener un mejor comienzo, pues siempre tiene una meta definida en mente. Cuando la orden que viene de su interior lo convoca a avanzar, lo hace como el poderoso transatlántico, con un poder majestuoso y sin detenerse por nada. Esta actitud mental se ilustra de mejor forma con la siguiente cita, escrita sobre Howard, el filántropo. La energía de su determinación era tan grande que si en lugar de que se hubiera tratado de algo habitual, se hubiera mostrado solo por un periodo corto, en ocasiones particulares, hubiera parecido una impetuosidad vehemente. Sin embargo, al ser ininterrumpida, poseía una actitud constante que pocas veces parecía exceder el tono de una constancia calmada, y era completamente lo contrario a cualquier tipo de turbulencia o agitación. Era la calma de una intensidad mantenida de manera uniforme por la naturaleza de la mente humana que le prohibía hacer más y por el carácter del individuo que le prohibía hacer menos. El autor cree que la base de todo poder personal reside en la voluntad y que si una persona tiene la intención de lograr algo en este mundo, esa persona debe adquirir una voluntad poderosa. La mejor forma de hacerlo consiste primero en reconocer que carece de ella y luego mediante la afirmación constante de yo puedo y yo voy a lograr esto, y por la repetición de afirmaciones sobre la voluntad tomadas de la mejor literatura, construir dentro de ella poco a poco un poder invencible y una gran energía que venza toda tentación de que te desvíes de tu propósito de vida. Al final de este capítulo hemos incluido algunas frases excelentes que puedes memorizar y repetir en momentos de prueba y desánimo y que resultarían un tónico vigorizante para la mente deprimida. La actitud apropiada del estudiante de la ley del éxito financiero es la actitud mental que puede expresarse de mejor manera como yo puedo y yo lo haré. En esta actitud mental se combinan dos elementos primordiales para el logro de las cosas. Primero está la creencia en la propia capacidad, poderes y fuerza, la cual produce confianza y hace que uno se convierta en un canal mental despejado por el cual fluya la voluntad. Luego, en segundo lugar, viene la afirmación de la voluntad misma,
la parte del yo lo haré. Cuando un individuo dice yo lo haré, con toda la fuerza, la energía y la determinación de su carácter vertida en esa afirmación, entonces su voluntad se convierte en una fuerza muy dinámica que barre todos los obstáculos que están a su paso con su poderosa embestida. Esta expresión de la voluntad no solo mueve a la acción los poderes latentes y las energías dormidas de la mente del hombre, llevando toda su reserva de fuerza, poder y fortaleza al logro de la tarea a mano, sino que hace mucho más. Imprime en quienes la rodean un extraordinario poder psíquico que llama la atención hacia sus palabras y exige un reconocimiento para ella. En todos los conflictos entre los hombres, aquel que tiene la voluntad más fuerte es el que gana. El conflicto puede ser corto o largo, pero el final es siempre el mismo. El hombre con la voluntad más fuerte es el que gana. La voluntad despierta no solo hace esto, sino que también actúa para influir en aquellos individuos que están lejos de la persona. Pone en movimiento ciertas leyes naturales que tienden a llevar las cosas hacia el centro ocupado por una voluntad extraordinaria. Mira a tu alrededor y verás que los hombres de gran voluntad establecen un fuerte centro de influencia que se extiende por todos lados y en todas direcciones, influyendo en unos y en otros y atrayendo y llamando a otros para que caigan en los movimientos instigados por esa voluntad. Hay hombres que forman grandes remolinos o torbellinos de voluntad, y las personas que están cerca y lejos de ellos lo sienten, y de hecho todas las personas que ejercen su voluntad, aunque sea en un grado mínimo, lo hacen en una mayor o menor medida dependiendo del grado de voluntad expresada. Lee, estudia y absorbe las siguientes frases. La educación de la voluntad es el objeto de nuestra existencia. Aquellos que piensan que pueden hacer algo lo hacen. El carácter no es más que una voluntad perfectamente educada. Nada puede resistirse a la voluntad de un hombre que sabe lo que es verdadero y desea lo que es bueno. En todas las dificultades avanza y ten voluntad, pues dentro de ti existe un poder, una fuerza vital, y entre más confíes y aprendas a usar ese poder y esa fuerza vital, aniquilarás toda oposición hacia ella. La fuerza de voluntad. La estrella de la fuerza invicta en mi pecho se yergue, inamovible, serena y estricta, segura y tranquila. Tan cercana es la grandeza a nuestro ser, tan cercano al hombre Dios está, que cuando el deber susurra, debes hacerlo, el hombre le responde, puedo hacerlo. Deseo tener voluntad con energía y decisión. Deseo persistir en tener voluntad. Deseo tener voluntad de manera inteligente y con un propósito. Deseo ejercer la voluntad de acuerdo con los dictados de la razón y de la moral. En este mundo, el espíritu humano con su fuerza dominante. La voluntad puede ser y debería ser superior a todas las sensaciones corporales y a todos los accidentes del entorno. Kenan. Cuando entres en un lugar estrecho y todo esté en tu contra, hasta que parezca que ya no puedas soportar ni un minuto más, jamás te rindas, pues ese es precisamente el lugar y el momento en que la marea cambiará. Harriet Beecher Stowe. Continúe, Señor, continúe. Las dificultades con las que se enfrente se solucionarán a medida que avance. Proceda y la luz aparecerá y brillará con una mayor claridad en su camino. De Alembert. Es el fracaso lo que torna el hueso en pedernal y el cartílago en músculo,
y hace invencibles a los hombres y forman las naturalezas que ahora están en ascenso en el mundo. No temas al fracaso. Nunca estás más cerca de la victoria como cuando eres derrotado en una buena causa. Henry Ward Beecher. Resulta sorprendente ver cuántas personas carecen del poder de persistir hasta que alcanzan su meta. Pueden comprender una carrera repentina, pero les faltan agallas. Fácilmente se desaniman. Siguen adelante siempre y cuando todo se desarrolle suavemente, pero cuando hay fricción pierden el ánimo. Dependen de personalidades más fuertes para mantener su espíritu y fortaleza. Les falta independencia u originalidad. Solo se atreven a hacer lo que otros hacen. No se despegan valientemente de la multitud y actúan sin miedo. Cuyler. No conozco un distintivo y una insignia más incuestionable de una mente soberana que la de la tenacidad de propósito, la cual a lo largo de todos los cambios de socios, compañeros o fortunas no disminuye ni un ápice en ánimo o esperanza, más debilita la oposición y arriba a su puerto. Emerson. ¿Hay alguien a quien las dificultades lo desanimen y que se doble con la tormenta? Hará muy poco. ¿Hay alguien que desee conquistar? Esa clase de hombre nunca fracasa. John Hunter. La verdadera sabiduría es una determinación resuelta. Napoleón Bonaparte. Un propósito desafiante e intenso tiene muchas manos y abraza todo lo que tiene cerca que pueda ser de utilidad. Posee un poder magnético que atrae hacia sí todo aquello semejante a él. Munger. El individuo que perpetuamente duda en qué hará primero entre dos cosas, no hará ninguna. El hombre que decide pero permite que su decisión cambie por la primera sugerencia contraria de un amigo, aquel que fluctúa de una opinión a otra, de un plan a otro, y se desvía como una veleta en todas direcciones, con cada capricho que surja, jamás logrará nada real o útil. Solo el hombre que primero consulta bien, luego decide firmemente, y después ejecuta sus propósitos con una perseverancia inflexible, sin desmayar por las dificultades mínimas que desalientan a un espíritu más débil, puede llegar a ser una eminencia en cualquier ámbito. Wirth. Las grandes almas tienen voluntades, las almas débiles solo tienen deseos. Proverbio chino. En la escuela del maestro de luchas, cuando un niño cae, se le invita a que se ponga nuevamente de pie y continúe luchando día tras día hasta que haya adquirido fuerza. Nosotros debemos hacer lo mismo y no permitir que después de un fracaso seamos arrastrados como por un río. No necesitas más que voluntad y ya está. Pero si relajas tus esfuerzos quedarás en la ruina, pues la ruina y la recuperación proceden ambas del interior. Epicteto. En el mundo no hay nada imposible si podemos poner una voluntad exhaustiva para llevarlo a cabo. W. Humboldt. El que posee una firme voluntad moldea el mundo a su manera. Goethe. Los más tristes fracasos en la vida son aquellos que ocurren por no emplear la fuerza y la voluntad para tener éxito. E. P. Whipple. Las personas no carecen de fuerza, carecen de voluntad. Víctor Hugo. Los ilusos se quedan pasivamente en deseos ociosos, pero si hay voluntad, la sabiduría encuentra el camino. Crabbe. Todas las grandes instituciones que el progreso de la humanidad ha desarrollado son el resultado acumulado de incontables voluntades, cada una de las cuales pensando únicamente en su propio objetivo y quizás obteniéndolo plenamente,
es al mismo tiempo utilizada por la providencia en el servicio secreto del mundo. James Marineau. La voluntad, esa fuerza invisible que proviene de un alma inmortal, hacia su meta un camino puede labrar, aunque los muros parezcan insalvables. Tú serás lo que tú quieras. Deja que el fracaso quede contenido en el entorno que se ha mantenido, pero el espíritu lo desdeña y se libera. Él domina el tiempo, él conquista el espacio, él intimida a la jactanciosa y truculenta suerte, y ordena a la tirana circunstancia ir despacio, y dejar la corona y ocupar el puesto de sirviente. No hay casualidad, ni destino, ni azar, que pueda evadir, entorpecer, o que impida la firme resolución de un alma decidida. Los dones no cuentan, la sola voluntad es grande. Todas las cosas le abrirán el paso tarde o temprano. ¿Qué obstáculo puede impedir el poder que se expande de la fuerza del río que busca unirse al mar ufano o causar que la órbita ascendente del día se detenga? Cada alma bien nacida debe tener lo que se merece. Dejad que los tontos hablen de la suerte. Afortunado es aquel que nunca cambia su propósito más grande, cuya menor posibilidad de acción o inacción sirve a la gran aspiración, porque aún la misma muerte se detiene esperando una hora, algunas veces por aquella voluntad. Capítulo 24. Tú puedes hacerlo. Trata de ser alguien con toda tu fuerza. Descubre tu propósito y empeña tu vida en ello. La voluntad de acero de un corazón intrépido hará acobardarse a miles. Imposible es una palabra que se encuentra solamente en el diccionario de los tontos. Aquel que ha decidido vencer o morir, rara vez es vencido. Muchas personas me preguntan constantemente si pienso que en verdad poseen lo suficiente en su interior como para tener éxito en la vida, algo que los distinga o algo que valga la pena, y yo les respondo, sí, lo tienes. Sé que tienes la capacidad de tener éxito, pero no sé si quieras hacerlo. Eso depende completamente de ti. Tú puedes hacerlo, pero ¿lo harás? Una cosa es tener la capacidad de hacer algo diferente, único, pero hacerlo es algo muy distinto. Existe una enorme capacidad improductiva en el gran ejército de los fracasados. ¿Por qué las personas que la tenían no hicieron algo por sí mismos? Muchas de esas personas podrían ser prósperas, exitosas y sobresalir de entre su comunidad en lugar de ser la escoria de la sociedad. Tuvieron la oportunidad de hacer el bien. ¿Por qué no lo hicieron? Dices que anhelas hacer de tu vida algo útil, que eres ambicioso como para poner manos a la obra. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te lo impide? Responde estas preguntas y encontrarás la razón. Solo hay una, tú mismo. Nada más te lo impide. Las oportunidades están en todas partes, oportunidades infinitamente mejores que las que miles de hombres y mujeres que han hecho que su vida valga la pena. De ti depende encontrar en dónde está y cuál es el problema. ¿Es algo físico o mental? ¿Careces de vigor físico? Si es así, tu vitalidad y tu fuerza de voluntad están mermadas. ¿Tu educación ha sido deficiente? ¿La capacitación que has recibido para tu vocación es inadecuada? ¿Sabes qué fallas son responsables de que no hayas logrado lo que sueñas y añoras hacer? Muy a menudo, algún rasgo personal o defecto aparentemente trivial resulta ser tan fuerte como los grilletes de acero para impedir al hombre el logro de una ambición valiosa. Ahora bien, si tus logros no comienzan a igualar en tu ambición, algo anda mal.
Si no estás satisfecho con el resultado de tus esfuerzos hasta el momento, examínate cuidadosamente, haz un inventario de tus bienes mentales y físicos y observa dónde has estado fallando, dónde has cometido tus errores, dónde has tenido tus fracasos más grandes. ¿Sabes que la fuerza de una cadena no se mide por su eslabón más fuerte, sin importar cuán fuerte sea, sino por el más débil? Encuentra tu eslabón débil y luego fortalécelo. Muchos carecen de la voluntad de tener éxito. No te escondas detrás de excusas tan tontas como que no tienes oportunidades, o nadie que te ayude, o nadie que te impulse, que te dé un empujón, que te ayude a tener un capital, nadie para mostrarte el camino. Si hay algo en tu interior, si tienes agallas, abrirás un camino, si es que no puedes encontrar uno. A pesar de todos los lamentos por las faltas de oportunidades que muy a menudo se expresan en diversas formas para nosotros los reclutadores de trabajadores, la tarea más difícil consiste en tener una cantidad suficiente de chicos y chicas con un conocimiento riguroso de lectura, escritura y aritmética. Estas son las palabras que recientemente pronunció el administrador de una de las grandes tiendas departamentales en la ciudad de Nueva York. Él culpa del estado actual de las cosas parcialmente a nuestro sistema de escuelas públicas y en parte a los chicos y chicas mismos. Su conclusión, que se basa en la experiencia que ha tenido con miles de graduados de escuelas públicas, consiste en que no solamente están pobremente equipados para los negocios, sino que también carecen de la energía y la voluntad para tener éxito. Ahora bien, si no se tiene la energía y la voluntad de tener éxito, ningún tipo de educación, ningún poder en la tierra fuera de uno mismo puede impulsar, dirigir o empujar a una persona hacia el éxito. Son las cosas difíciles de la vida lo que desarrolla nuestros músculos mentales y morales, lo que refuerza el coraje y el vigor. En los países tropicales, donde la comida prácticamente crece en los árboles, lista para comerse, y donde hay muy pocos problemas para tener casa o ropa, las personas son naturalmente indolentes, descuidadas y desaliñadas. Son despiadadas en sus pasiones. Tienen muy poca automaestría o dominio de las condiciones, muy poca adaptación a un clima severo, o saben muy poco de cómo someter un suelo duro y resistente. Las cosas que hacen que la vida valga la pena son los logros, los inventos y los descubrimientos, los actos nobles, el avance de la industria, la ciencia y el arte, que han sido contribuciones de hombres que han luchado con condiciones adversas de la naturaleza, que han peleado y han vencido obstáculos, que han vivido en zonas de temperaturas difíciles y han experimentado los rigores del frío y el agotamiento por el calor. Dudo que un territorio en el mundo alguna vez haya generado cualidades más nobles, un carácter más admirable, fuerzas más civilizadoras que el suelo duro y terco y el clima inhóspito y severo de Nueva Inglaterra. Fue el hecho de que estos hijos de Nueva Inglaterra vencieran los obstáculos que se encontraron en el camino, lo que en el inicio produjo en ellos fortaleza, persistencia y aquellos rasgos relacionados que llevan a la supremacía y el éxito. La persona que espera las condiciones favorables y las circunstancias favorables descubrirá que en ningún campo el éxito es pan comido. Es el hombre que gana a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones adversas, el que gana cuando otras personas dicen que no puede hacerlo, el hombre que hace lo imposible, el hombre que vence los obstáculos, el que se abre paso en este mundo. ¿Por qué? Porque la lucha misma por vencer los obstáculos que están en su camino desarrolla el poder que lo lleva paso a paso hacia su meta. Guillermo de Orange. El príncipe de Orange puede arrancar las estrellas del cielo
lo mismo que llevar el océano a los muros de Leyden. Para alivio nuestro, ese fue el clamor burlón de los soldados españoles cuando se les dijo que la flota holandesa podía levantar el terrible sitio de 4 meses de 1574. De la reseca boca de Guillermo, tirado en su cama con fiebre en Rotterdam, había salido la orden: rompan los diques, regresen a Holanda al océano. Y el pueblo replicó: preferible ser una tierra hundida que una tierra perdida. Comenzaron a demoler dique tras dique, alineado uno tras otro a lo largo de 15 millas hacia su ciudad del interior. Fue una tarea enorme. La guarnición estaba hambrienta. Los asediadores se burlaban y reían por el lento progreso de los insignificantes insectos que buscaban dominar las olas del mar. Pero como siempre, como en los tiempos antiguos, el cielo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. El 1 y 2 de octubre una tormenta equinoccial violenta empujó el océano tierra adentro y arrasó la flota en las aguas crecientes casi hasta el campo de los españoles. A la mañana siguiente la guarnición salió para atacar a sus enemigos, pero los acosadores habían huido aterrorizados bajo el manto de la oscuridad. Al día siguiente los vientos cambiaron y una tempestad contraria barrió las aguas de la superficie de Holanda, con la flota en ella. Los diques externos fueron reemplazados de inmediato, dejando al Mar del Norte dentro de sus propios límites. Cuando las flores renacieron a la primavera siguiente, una alegre procesión marchó por las calles para encontrarse con la Universidad de Leyden, en conmemoración de la extraordinaria liberación de la ciudad. ¿Quién puede impedir el éxito a un hombre con semejante determinación? ¿Y cómo puede hacerse? Pon obstáculos en su camino y él los usará como trampolines en su ascenso hacia la grandeza. Quítale su dinero y él hará de su pobreza un acicate para impulsarlo. Lastímalo y escribirá las Waverley Novels. Enciérralo en prisión y escribirá El progreso del peregrino. Déjalo en una cuna, en una cabaña, en la selva, y en unos cuantos años lo encontrarás en la Casa Blanca. Todos los productos del arte humano que elogiamos y hacia los cuales expresamos asombro, dice Johnson, son ejemplos de la fuerza de la perseverancia. Las circunstancias adversas movilizan a un hombre determinado hacia el éxito. El grado en el que un hombre vea obstáculos insalvables y situaciones imposibles en su sendero medirá su capacidad para el éxito. Para algunas personas el camino que está frente a ellos está tan lleno de obstáculos, tan lleno de dificultades y situaciones imposibles, que jamás llegan a ningún lado, mientras que otro hombre se siente tan por encima de aquello que trata de detenerlo. Pero él es mucho más fuerte que los obstáculos que tratan de tirarlo, que los escollos que tratan de hacerlo trastabillar, que ni siquiera los nota. Todos estamos familiarizados con los individuos que constantemente están en aprietos por algo que consideran imposible, que están seguros que no puede hacerse. Sin embargo, generalmente hay alguien junto a ellos que logra realizar esto imposible. Me viene a la mente un hombre que tiene el hábito tan arraigado de pensar que las cosas no pueden hacerse que casi cualquier clase de dificultad lo derriba, a menos que pueda ver claramente el camino que lleva a su destino. Le da miedo de dar un paso al frente. Si ve cualquier obstáculo delante de él, pierde el coraje, incluso para emprender aquello que desea emprender. Si le pides que haga algo que es un poco difícil, dirá: bueno, no creo poder hacerlo. De hecho, simplemente no puede hacerse. El resultado es que no hace progreso en ninguna dirección y nunca lo hará.
Si nuestra ambición es simplemente un débil deseo de obtener algo, siempre y cuando no requiera mucho esfuerzo, o si simplemente queremos tener una cierta cosa, entonces no existe ningún tipo de magnetismo en un propósito tan débil. La ambición debe estar respaldada por la disposición y la determinación de hacer cualquier cosa que esté dentro de los poderes humanos para alcanzar la meta. Es la actitud mental la que gana. El hábito de retirarse antes de que comience la batalla es fatal en todos los sentidos. Es el golpe mortal para el desarrollo de la originalidad y la fortaleza de carácter. Y sin estas ningún hombre puede ser un líder. Siempre debe ser un seguidor, siempre debe seguir el paso de alguien más. Derribar los obstáculos. Si estás tratando de abrirte paso en el mundo, pero sientes que no eres capaz de construirte un camino, no te desanimes. Los obstáculos que se veían tan grandes a la distancia se irán haciendo cada vez más pequeños a medida que te acerques. Ten valor y confianza en ti mismo, y el camino se irá despejando delante de ti a medida que avances. Lee las historias de vida de los grandes hombres que desde un inicio han eliminado los obstáculos que había en su camino, lo cual hace que los tuyos parezcan diminutos. Amplifica la fe en ti mismo y minimizarás los obstáculos que hay en tu camino. La ciencia de la eficiencia y el éxito en la vida consiste en su totalidad en una afirmación vigorosa y persistente de nuestra determinación y nuestra capacidad de hacer aquello que nos hemos propuesto. Consiste en dirigir nuestra mirada hacia nuestra meta, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, aunque nos tiente un paraíso, y aunque nuestro fracaso y el desastre nos amenacen. Si tu determinación es fácilmente desviada, si cualquier persuasión puede separarte del objetivo de tu vida, puedes tener la seguridad de que te encuentras en el camino equivocado. Una mala salud o una deformidad física algunas veces puede detenernos, aunque existen numerosos ejemplos de personas que han tenido éxito a pesar de ellas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, donde las personas no tienen un buen inicio en la vida o no pueden finalmente alcanzar su meta, esto se debe a que no tienen energía en su decisión ni agallas en su determinación. Se desinflan después de unos cuantos rechazos, 2 o 3 reveses y aminoran su determinación. No se dan cuenta que el éxito en cualquier campo que valga la pena es el resultado de una enorme resolución, una fe vigorosa en uno mismo y trabajo, trabajo y trabajo. Trabajo firme, concienzudo, dedicado, trabajo infatigable, una determinación desangelada, esfuerzos a medias tintas y un trabajo indiferente e intermitente nunca han logrado nada y jamás lo harán. Los meros anhelos y deseos tan solo engendran una especie de enfermedad verde en la mente de las personas, a menos que sean encarnados rápidamente en los actos y los hechos. Dice Samuel Smiles, no bastará simplemente con esperar, como hacen muchos, hasta que Butcher llegue, sino que deben seguir luchando y perseverando, mientras tanto, como lo hizo Wellington. Una vez que se forma un buen propósito, debe ser puesto en práctica, con mucho entusiasmo y sin cambiar de dirección. Aquel que permite que su dedicación flaquee o que eluda su trabajo con pretextos frívolos, se encuentra en el camino seguro hacia el fracaso final. Así pues, ponte a trabajar y trabaja con todas tus fuerzas. No existe el fracaso para quien trabaja con ambición y con una gran voluntad. El trabajo que muchos han considerado una maldición
es realmente la salvación de la raza humana. Es el más grande educador. No existe otra manera de desarrollar poder, de obtener recursos, de acumular vigor y grandeza de carácter. El trabajo es el más grande salvador de la raza humana. Sin él seríamos una raza sin carácter, sin vigor, sin agallas. Nota del autor. Significado de enfermedad verde, así llamada antiguamente oclorosis, que es una forma de anemia que recibe ese nombre por el tinte verdoso de la piel del paciente. Fin de la nota 1. Emerson dice, los hombres hablan de la victoria como si fuera algo fortuito. El trabajo es la victoria. Donde quiera que se trabaja se obtiene la victoria. Aquel que rompe los odiosos límites de su nacimiento y toma entre sus manos una feliz oportunidad, aquel que alimenta las nubes de la circunstancia y enfrenta su estrella malvada, destacará entre sus compañeros. La energía de la voluntad distingue a ese hombre con tanta seguridad como el poder de sus músculos distingue al león. El que posee una firme voluntad, dice Goethe, moldea el mundo a su manera. La gente no carece de fuerza, dice Víctor Hugo, carece de voluntad. Julio César. Un contemporáneo de Julio César decía que fue su actividad y su enorme determinación y no sus habilidades en la milicia lo que le ganó sus victorias. El hombre que comienza su vida dedicado a sacar el máximo provecho y a no permitir que nada que pudiera utilizar para su propio progreso se le escape. Aquel que mantiene los oídos abiertos para captar todos los sonidos que puedan ayudarle en su camino. Aquel que mantiene las manos abiertas de modo que pueda aprovechar cualquier oportunidad. Aquel que siempre está alerta hacia todo aquello que pueda ayudarle a abrirse paso en el mundo. Aquel que toma toda experiencia de la vida y la convierte en pintura para el gran cuadro de su vida. Aquel que mantiene el corazón abierto de manera que pueda captar todo impulso noble y todo aquello que pueda inspirarlo. Ese hombre seguramente hará que su vida sea exitosa. No hay excusas al respecto. Si tienes salud, nada puede impedirte el éxito final. La tiranía de las circunstancias no puede aprisionar permanentemente a una voluntad determinada. El mundo siempre se hace a un lado ante el hombre determinado. La voluntad despeja el camino, a pesar de las aparentes imposibilidades. El competidor que está a una nariz de distancia es el que muestra el coraje y gana la carrera. La marcha extra es lo que gana la batalla. Los 5 minutos más de valor inquebrantable es lo que gana la pelea. Emerson dijo, el hombre nació para ser rico, o se hace rico mediante el uso de sus facultades, mediante el pensamiento unísono con la naturaleza. La propiedad es un producto intelectual. El juego requiere una mente fría, un razonamiento correcto, presteza y paciencia en los jugadores. Donald G. Mitchell dijo, la ambición es el acicate que hace que el hombre luche con su destino. El incentivo del cielo consiste en hacer grandes propósitos, y su logro aún más grande. Rowett dijo, las grandes almas, que por naturaleza son mitad divinas, se elevan a las estrellas y tienen una relación cercana con los dioses. Capítulo 25. El ayer terminó anoche. ¿Qué es lo que quieres de la vida? Sea lo que sea, puedes tenerlo, y tienes la promesa ni más ni menos de una autoridad como Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia, nos dijo, y todo esto, todas las riquezas y el poder
y otras cosas materiales que has deseado, te serán dadas por añadidura. ¿Acaso eso significa que debes ser un santo para acumular posesiones materiales? La experiencia parecería indicar que rara vez ocurre de esa manera. Los santos, con poca frecuencia, están cargados de bienes mundanos. No, la santidad no es la respuesta. Entonces, ¿qué? ¿Sí lo es? Examinemos el significado de justicia y veamos si no encontramos ahí la respuesta. La palabra que se utilizó en el texto griego antiguo de los evangelios originales para hacer referencia a justicia es dikaiosune, lo cual, traducida literalmente, significa la dictadura absoluta del espíritu dentro de ti. Si se le traduce así, el pasaje se lee de la siguiente manera: busca primero el reino de Dios y su absoluta dictadura del espíritu dentro de ti, y todas estas cosas te serán dadas por añadidura. En otras palabras, entrega el problema a Dios en ti, la parte de la divinidad que constituye la fuerza creativa en ti, y deja que Él lo solucione mientras tú descansas con una confianza serena de que está hecho. ¿Cómo se manifestaría esto en la práctica? Recientemente se publicó un artículo en Unity que ejemplificó la idea tan bien que lo cito a continuación. Digamos que estás planeando iniciar un negocio o llevar a cabo un evento social, o una reunión religiosa, o la sanación de un enfermo. Estamos listos para rezar para que se resuelva la situación. Ahora bien, en lugar de plantear en tiempo futuro tus oraciones y pedir que algo ocurra mañana, imaginemos. La imaginación es una ayuda para la liberación del poder de la fe, que todo ha resultado tal y como lo deseábamos. Escribámoslo como si ya fuera historia pasada. Muchas de las predicciones de la Biblia están escritas en tiempo pasado. Probemos hacer una lista de nuestros deseos como si ya nos hubieran sido concedidos. Por supuesto, deseamos escribir una nota de agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado. Lo ha tenido reservado para nosotros todo el tiempo, o de otra manera no lo habríamos recibido. Es más, Dios lo tiene reservado para nosotros, o de otra forma ni siquiera lo desearíamos ni lo imaginaríamos. ¿Qué ocurre? Después de que hemos escrito nuestros deseos en tiempo pasado, después de que los hemos leído cuidadosamente y hemos alabado a Dios por ellos, hagamos a un lado nuestra nota de agradecimiento y pongámonos a trabajar. No pasará mucho tiempo antes de que veamos que ocurren los eventos deseados de manera tan natural que incluso nos olvidamos de que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. La imaginación nos ayuda a tener fe, pues retrata aquello que deseamos y ayuda a hacerlo realidad. Después de que hayamos probado este experimento, descubriremos que nuestra imaginación ha incrementado nuestra fe, y que la fe se ha convertido en alabanza, y que la alabanza nos ha abierto los ojos para ver lo que Dios tiene para nosotros. El hábito de dar gracias a Dios por adelantado por los beneficios que aún habremos de recibir tiene una base firme en la experiencia pasada. Con seguridad podemos recurrir a ella como una fórmula segura para el éxito, porque Cristo la utilizó. David siempre alababa a Dios y le expresaba su agradecimiento cuando se encontraba en problemas. Daniel fue salvado de los leones gracias a la alabanza a Dios. Pablo cantaba canciones de alabanza y escapó de la prisión. ¿Y acaso tú y todas las demás personas no se sienten satisfechas cuando alguien las elogia por un trabajo bien hecho? William Law escribió:
Si alguien te dijera cuál es el camino más corto y seguro para lograr la felicidad y la perfección, debería aconsejarte que tengas como regla agradecer y alabar a Dios por todo lo que te ocurre, pues ciertamente, cuando aparentemente te ocurre una calamidad, si agradeces a Dios por ella y le das tus alabanzas, la conviertes en una bendición. Si pudieras obrar milagros, lo mejor que podrías hacer es tener este espíritu de agradecimiento, pues convierte todo lo que toca en felicidad. Y Charles Fillmore añade, la alabanza está íntimamente relacionada con la oración. Es uno de los canales a través de los cuales se expresa la espiritualidad. A través de una ley inherente de la mente, incrementamos todo aquello que alabamos. La creación entera responde a la alabanza y es feliz por ello. Los entrenadores de animales recompensan y consienten a sus animales con pequeños bocadillos cuando realizan actos de obediencia. Los niños se ponen felices cuando son elogiados. Incluso las plantas crecen más cuando reciben amor. Podemos alabar nuestras propias capacidades y las neuronas mismas se expandirán y aumentarán su capacidad y su inteligencia si pronunciamos palabras de aliento y apreciación dirigidas a ellas. Así pues, no dejes que nada de lo que te ha ocurrido en la vida te desanime. No dejes que la pobreza o la falta de educación o los fracasos anteriores te detengan. Solo existe un poder, el yo soy en ti, y puede hacer cualquier cosa. Si en el pasado no has utilizado ese poder, eso está muy mal en cuanto al pasado se refiere, pero no es demasiado tarde. Puedes comenzar ahora mismo. Paz, aquíétate y sabe que yo soy Dios. ¿Qué más estás esperando? Dios puede hacer por ti solo aquello que tú le permitas hacer a través de ti, pero si haces lo que te corresponde, Él puede utilizarte como un canal para el poder y el bien ilimitados. La diferencia entre el fracaso y el éxito se mide solo sobre la base de tu paciencia y tu fe, algunas veces por centímetros, algunas otras por minutos y otras más simplemente por un mero chispazo de tiempo. Tomemos a Lincoln como ejemplo. Cuando entró a la guerra de Black Hawk, era capitán y terminó siendo soldado raso. Tenía una tienda y fracasó, y los instrumentos de su inspector, de los cuales dependía para ganarse la vida, fueron vendidos como parte de las deudas. Fue vencido en su primera candidatura para ocupar un puesto en la Asamblea Legislativa. Fue derrotado en su primer intento por llegar al Congreso. Fue derrotado cuando hizo una solicitud para ser comisionado de la oficina del general Land. Fue derrotado cuando compitió para llegar al Senado. Fue derrotado en su nominación para la vicepresidencia en 1856. Sin embargo, ¿acaso permitió que esa larga cadena de derrotas lo desanimara? Para nada. Mantuvo la fe y se convirtió quizás en el más grande presidente que los Estados Unidos haya tenido. Luego tenemos al presidente Grant de los Estados Unidos. No logró ascender en el ejército. Fracasó como granjero. Fracasó como empresario. A la edad de 39 años, cortaba y vendía leña para sobrevivir. 9 años después fue presidente de los Estados Unidos y había obtenido un reconocimiento militar solo por debajo del de Washington. Recorre las páginas de la historia. Las encontrarás salpicadas de nombres de personas a quienes el mundo había hecho a un lado por ser unos fracasados, pero que mantuvieron la fe, que se siguieron preparando, y cuando se presentó la oportunidad, estaban listos y la aprovecharon al máximo. Napoleón,
Cromwell, Patrick Henry, Paul Jones, son tan solo algunos de miles. Cuando Julio César fue enviado a conquistar la Galia, sus amigos lo encontraron un día en un arrebato de desesperación. Le preguntaron qué le ocurría, y él les dijo que había estado comparando sus logros con los de Alejandro Magno. A su edad, Alejandro había conquistado todo el mundo conocido. ¿Y qué había hecho César comparado con eso? Sin embargo, salió de su abatimiento y decidió recuperar, tan pronto como le fuera posible, el tiempo perdido. ¿Y el resultado? Se convirtió en jefe del imperio. Los registros de las empresas están plagados de nombres de don nadies. La mediana edad que vivieron para construir grandes fortunas y enormes instituciones. Ningún hombre ha fracasado siempre que tenga fe en el Padre, en el gran esquema de las cosas y fe en sí mismo. El ayer terminó anoche. Cuando Robert Bruce se enfrentó a los ingleses en la batalla de Bannockburn, tenían tras de sí años de fracasos, años de esfuerzos infructuosos para sacar a los ingleses de Escocia, años de esfuerzos desgarradores por tratar de unir los elementos en discordia entre los escoceses mismos. Es cierto, en ese momento, una gran parte de Escocia estaba en sus manos, pero también lo había estado varias veces antes, solo para serle arrebatada tan pronto como los ingleses conjuntaron un ejército suficientemente grande. Y ahora, frente a él se encontraba el más grande ejército inglés que alguna vez se hubiera reunido bajo su estandarte. Veteranos robustos y de las provincias francesas, todos los grandes nobles ingleses con sus seguidores acorazados, irlandeses salvajes, arqueros galeses, tropas de todos los territorios de Eduardo II, más de 100,000 hombres. ¿Acaso Bruce se desanimó? Por supuesto que no. Poco importaba que los ingleses tuvieran los mejores arqueros, poco importaba que estuvieran mejor armados, mejor entrenados, mejor disciplinados. Él estaba luchando por la libertad y creía en sí mismo, creía en sus hombres y creía en el Dios de las batallas. Y como siempre, el peso, las cantidades, el armamento resultaron inútiles cuando se vieron confrontados con determinación y fe. Las enormes huestes inglesas fueron completamente derrotadas y dispersadas. Bruce se sentó firmemente en el trono de Escocia y jamás un ejército inglés invasor cruzó sus fronteras. No importa cuántas derrotas hayas sufrido en el pasado y si las posibilidades han estado en tu contra. Bullough lo expresó muy bien cuando dijo: no es el tamaño del perro de pelea lo que cuenta, como las ganas de pelear de ese perro. Y las ganas de pelear en ti dependen de tu fe en ti mismo, en la fuerza creativa que trabaja a través de ti y en tu causa. Simplemente recuerda que el ayer terminó anoche y que con él también terminaron las derrotas. Una y otra vez a lo largo de la Biblia se nos dice que la batalla no es nuestra sino del Señor. Sin embargo, como todo hijo, sabemos mucho mejor que nuestro Padre cómo es que debemos manejar nuestros asuntos. Así que insistimos en manejarlos nosotros mismos. ¿Y te preguntas por qué nuestros asuntos se enmarañan tanto que nos dejan en las profundidades de la desesperación? Cuando el príncipe negro y su pequeño ejército fueron acorralados por Felipe de Francia, la mayoría de los hombres se habrían sentido desalentados, pues las huestes de Francia parecían tan numerosas como las hojas de los árboles. Por su parte, los ingleses eran pocos, y en su mayoría eran arqueros,
y se creía en aquellos tiempos que los arqueros no tenían oportunidad contra los caballeros armados que cabalgaban detrás de los estandartes de Felipe. Los franceses avanzaron en masa, pensando en apabullar a la pequeña banda de ingleses. Pero, ¿acaso el príncipe negro cedió? Por supuesto que no. Mostró al mundo que había entrado en la batalla una nueva fuerza, una fuerza que pronto haría que el caballero armado desapareciera, tanto como el dodo. Esa fuerza era el soldado común, el arquero, así como el lancero escocés derrotó a la caballería de Inglaterra en el campo de Bannockburn, así como la infantería, que ha derrotado tanto a la caballería como a la artillería en muchas batallas posteriores. De la misma forma, los hombres comunes de Inglaterra, los arqueros, decidieron el destino de los franceses en Crecy. De ser menospreciados y despreciados por los jóvenes pedantes con armaduras a sus espaldas, los hombres comunes, los lanceros y arqueros, se convirtieron en la columna vertebral de todo ejército exitoso. Y en lo que parecía una aniquilación segura, el príncipe negro, gracias a la fe en sí mismo y en sus hombres, se convirtió en uno de los más grandes conquistadores de su época. Le sobrevinieron grandes problemas, pero no los reconoció como tales, sino como oportunidades, y los utilizó para elevarse a sí mismo y a sus soldados a la cúspide del éxito. Existen tantos galardones en los negocios como en la guerra, el mismo número de oportunidades para convertir los problemas aparentes en bendiciones. Sin embargo, los galardones están reservados a hombres como el príncipe negro, quien no reconocía un problema cuando se enfrentaba con él, que le daba la bienvenida y obtenía de él las más grandes bendiciones. ¿Cuál es la finalidad de aferrarte a la vida, a menos que al mismo tiempo mantengas la fe? ¿Cuál es la finalidad de pasar por el trajín diario y los trabajos pesados y agotadores, si has renunciado a esperar las recompensas? ¿Y cuál ciego las dejas pasar? ¿Crees que las empresas y las industrias lo harían? ¿Qué tan lejos llegarían? Es simplemente aferrándose con esperanza, creyendo, vigilando que muchos hombres de negocios hayan forjado su salvación. Así como Kipling lo dijo, si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tu deber mucho después de haberlos agotado y resistir cuando ya no te queda nada más que la voluntad de decirles resistid. No basta con trabajar. El caballo y el asno trabajan, y cuando trabajamos sin pensar, sin tener esperanza, no somos mejores que ellos. No basta simplemente con aferrarse. Las criaturas más pobres a menudo lo hacen mecánicamente, por la falta de valor para soltar. Si has de obtener la recompensa por tu trabajo, si quieres encontrar alivio de tu ardua labor, debes aferrarte con esperanza, creyendo con confianza, sabiendo que la respuesta se encuentra en el gran corazón de Dios, sabiendo que la fuerza creativa que trabaja a través de ti te la proporcionará en el momento en el que estés preparado para recibirla. Jamás son los dones los que están ausentes, jamás es la fuerza creativa la que da marcha atrás para satisfacer nuestros deseos. Somos nosotros quienes no podemos ver, quienes no reconocemos el bien, porque tenemos pensamientos de desánimo y carencia. Así pues, jamás permitas que el fracaso de ayer te desaliente, porque el ayer se ha ido, fue solo un sueño, del pasado solo queda el recuerdo, mañana es una visión de la esperanza, un deseo, una mera semblanza.
¿Por qué recordar los problemas de ayer y forjarnos sus imágenes con tristeza? ¿Por qué inquietarnos por lo que pueda suceder si el mañana aún no empieza? El ayer se ha ido, no regresará jamás. Descansen sus cenizas en calma y en paz. El mañana nadie lo ha podido ver. Quedan la esperanza, la confianza y la fe. Solo este momento me pertenece, es mío. Puedo usarlo bien o malgastarlo. Es mi albedrío. Mas sé que de mi futuro el arquitecto soy. Todo depende de la forma en que yo viva el hoy. Ahora conformo mi pasado y mi futuro. Puedo hacer de ellos lo que quiera. Estoy seguro. Con los actos que realice sin demora y con las palabras y los pensamientos que use ahora. Así que no temo al futuro, ni lamento el pasado, porque hoy hago mi máximo esfuerzo, confiado, viviendo cada instante como si el último fuera. ¿Quién podría decirlo? ¿Quién sabe? Porque tal vez lo sea. En alguna ocasión un gran hombre escribió, el deber y el hoy son nuestros. Los resultados y el futuro le pertenecen a Dios. Y el viejo y sabio Emerson repitió ese mismo pensamiento. Todo lo que he visto, dijo, me enseña a confiar en el Creador por todo lo que no he visto. En pocas palabras, una buena oración diaria podría ser la que leí recientemente en una revista. Señor, voy a seguir remando, pero tú dirige el bote. Es muy fácil decirlo. Quizá estés pensando, pero ¿nunca te ha pasado algo tan desastroso como lo que me pasó a mí? Estoy quebrado y enfermo o inválido debido a un accidente o económicamente arruinado o algo igualmente trágico. Shakespeare escribió la respuesta al caso cuando nos dijo, cuando la fortuna pretende hacer al hombre el mayor bien, lo mira con ojos amenazadores. En el pueblo de Enterprise, Alabama, sus pobladores erigieron un monumento por los servicios prestados a ellos, y jamás te imaginarías a quién está dedicado. Al picudo del algodonero, Antonimus Grandis. En la antigüedad, los colonos que vivían en los alrededores solo cultivaban algodón. Cuando el algodón entró en auge, los negocios también lo hicieron. Cuando se acabó el mercado del algodón o las cosechas resultaron ser pobres, los negocios sufrieron en consecuencia. Luego vino el picudo del algodonero, y en lugar de que solo hubiera una cosecha pobre, no dejó ni rastros de la cosecha. El picudo del algodonero lo arruinó todo. Todo lo que dejó a su paso fueron deudas y desánimo. Sin embargo, me imagino que los hombres de aquel pueblo eran descendientes lineales de esos luchadores acérrimos que se aferran hasta el final aunque sea amargo, en aquella interminable lucha entre el norte y el sur. Se reunieron y decidieron que lo que su pueblo y su sector necesitaba era dejar de poner todos los huevos en una sola canasta. En lugar de apostar todo a la cosecha de algodón, diversificaron sus productos, plantaron una docena de distintas clases de cultivos. Aunque una fallara, aunque el mercado de 1 o 2 o 3 productos desapareciera, el promedio siempre sería bueno. Ciertamente era correcto en teoría, pero como uno de ellos señaló, ¿por dónde habrían de comenzar? Estaban hasta el cuello de deudas. Necesitaban dinero para comprar semillas y equipo, sin mencionar el hecho de que tenían que sobrevivir hasta que se dieran las nuevas cosechas. Así pues, los pobladores juntaron el dinero. Solo Dios sabe con cuántos sacrificios personales, y financiaron a los plantadores. El resultado, una prosperidad tal que erigieron un monumento al picudo del algodonero, y en él colocaron esta inscripción:
Con profundo agradecimiento al picudo del algodonero, este monumento es erigido por los ciudadanos de Enterprise, Coffee Co., Alabama. Muchos hombres pueden ver en retrospectiva y observar dónde algún picudo del algodonero, alguna catástrofe que parecía trágica en aquel momento, fue la base de su éxito en la vida. Ciertamente ese fue el caso de un hombre que conocí. Cuando tenía 5 años, cayó en una fuente y por poco se ahoga. Un trabajador que pasaba por ahí lo sacó cuando se estaba hundiendo por última vez. El agua que estaba en sus pulmones le produjo asma, lo cual con el paso de los años empeoró cada vez más, hasta que los doctores anunciaron que su muerte era solo cuestión de meses. Mientras tanto, no podía correr, no podía jugar como otros niños, ni siquiera podía subir las escaleras. Era un panorama sumamente trágico. Sin embargo, de él surgió la clave para la fortuna y el éxito. Como no podía jugar con los otros niños, desarrolló de forma temprana el gusto por la lectura, y parecía tan seguro que jamás podría hacer algo valioso por sí mismo, que sería más lógico que anhelara leer las hazañas de los hombres que habían logrado hacer grandes cosas. Comenzando con los héroes populares para los niños, llegó a tener un gusto particular por las verdaderas historias de hombres como Lincoln, Edison, Carnegie, Hill y Ford. Hombres que cuando niños eran muy pobres, que carecían de una preparación o ventaja especial, y que se hicieron de grandes nombres simplemente a través de su propia energía, su determinación y su coraje. Eventualmente se curó por completo del asma que lo aquejaba, pero esa es otra historia. La parte que resulta pertinente en este relato es que a partir del momento en el que pudo leer por primera vez hasta que tuvo 17 años, su diversión dependió casi únicamente de los libros, y gracias a que leyó las historias de hombres que habían tenido éxito, no solo adquirió la ambición para hacer de sí mismo también un éxito, sino los principios básicos sobre los cuales construirlo. Hoy en día, como un monumento a su picudo del algodonero, tiene un negocio exitoso en constante crecimiento, que vale millones, con una enorme lista de clientes que tienen plena confianza en su fundador. Y él sigue siendo un hombre comparativamente joven, saludable, activo, que trabaja de 8 a 10 horas al día, un jinete entusiasta, amante de todos los deportes. No existen desventajas, ya sean hereditarias o producidas por el medio ambiente, que no pueden ser compensadas, si no tienes miedo a intentarlo. Así escribió uno de los más grandes psiquiatras de Nueva York. Ninguna situación hereditaria o que prevalezca en nuestro entorno puede obligarnos a permanecer infelices. Ninguna situación debe desanimarnos o impedirnos encontrar la felicidad y el éxito. La edad, la pobreza, la mala salud, ninguna de estas cosas pueden detener al alma realmente decidida. Para ella todo esto son meros trampolines hacia el éxito, acicate que la impulsan a cosas aún mayores. No existen límites que se te impongan, excepto aquellos que tú pongas sobre ti mismo. Algunos veleros navegan al este, y otros al oeste han de navegar, soplándoles la misma brisa, y yendo sobre el mismo mar. Es la forma en que se colocan las velas, y no la fuerza de los vientos, la que determina hacia dónde van. Hubo hombres que pensaron que habían silenciado a John Bunyan cuando lo encarcelaron. Sin embargo, escribió El camino del peregrino en el papel arrugado que utilizaban como corcho para las jarras de leche. Muchos hombres pensaron que el ciego Milton estaba acabado
Sin embargo, dictó El paraíso perdido, igual que el revolucionario de quien Tolstoy escribió. Pueden aprisionar mi cuerpo, pero no pueden acercarse a mis ideas. No puedes construir murallas alrededor de un pensamiento. No puedes aprisionar una idea. No puedes meter en una jaula la energía, el entusiasmo, el empuje de un espíritu ambicioso. Eso es lo que nos distingue de los animales. Eso es lo que nos hace en verdad ser hijos de Dios. No dejes rodar tus lágrimas sobre los borrosos recuerdos del ayer. Simplemente da vuelta a la hoja y sonríe. Oh, sí, para que puedas ver las hermosas páginas en blanco que aún quedan para ti. Ella Wheeler Wilcox. Capítulo 26. No pospongas y no te des por vencido. ¿Cómo posponer hizo que se perdiera una batalla? La Oficina de Guerra Británica ha tomado una decisión importante. Con el fin de aplastar a las colonias norteamericanas, se ha decidido que el general Burgoyne, que está en Canadá, marchará hacia el sur para encontrarse en Albania con las fuerzas del general Howe, quien marchará al norte desde Nueva York. Por medio de la unión de estas dos fuerzas, las colonias norteamericanas serán partidas en dos y será imposible una mayor resistencia. La carta de instrucciones para Burgoyne ha sido reenviada por Lord George Germain, el secretario de Estado británico para las colonias americanas, y la carta a Howe se está preparando. Llega el fin de semana. Lord Germain ha planeado realizar una visita a su estado natal. A su salida de Londres, a caballo y en carruaje, se detiene en su oficina para hacerse cargo de importantes asuntos de último momento. El asunto más importante consiste en firmar la carta de instrucciones dirigida al general Howe. Sin embargo, descubre que su subsecretario, D'Oyly, se ha olvidado de escribir estas instrucciones. Si tan solo espera 5 minutos, dice D'Oyly, como disculpándose, escribiré unas cuantas líneas. Así que mis pobres caballos deben estar de pie en la calle todo el tiempo y nunca puedo hacer nada tal y como lo planeé. La carta simplemente tendrá que esperar hasta que yo regrese, grita Lord Germain enojado. Y con estas palabras se va para hacerse cargo de sus pobres caballos y llegar a su tierra natal. Las instrucciones no solo no fueron enviadas a tiempo, sino que jamás se enviaron, pues cuando Lord Germain regresó a la ciudad, tanto él como su secretario, D'Oyly, se habían olvidado por completo del asunto. Howe jamás recibió estas instrucciones, y sin saber qué más hacer, marcha hacia el sur. Principalmente debido a la falta de ayuda por parte de Howe, Burgoyne sufre una derrota absoluta y todo su ejército es capturado por los americanos en Saratoga. Gracias a esta gran victoria decisiva, Benjamin Franklin pudo inducir al rey francés para que enviara ayuda a las colonias norteamericanas. Gracias a esta ayuda, Washington puede contener a Cornwallis en Yorktown y forzar su rendición. Con esta rendición, Inglaterra ha perdido para siempre sus colonias norteamericanas. Las colonias americanas ganaron su independencia gracias a su propio coraje y amor por la libertad, pero también es cierto que Gran Bretaña perdió las colonias debido a la estupidez y a la incompetencia de sus generales y hombres de Estado, de no haber sido por la postergación de Lord Germain con respecto a las instrucciones de Howe, el resultado de la guerra habría sido muy diferente. Entre los que tienen la capacidad de tener éxito, la mayor causa de fracaso es la postergación debido a la pérdida de tiempo. Las obligaciones no se llevan a cabo,
Jamás se toman decisiones importantes. Las oportunidades se van sin ser aprovechadas. No se cumplen los compromisos, se pierden los trenes, y la vida misma se escurre entre los dedos sin ser vivida. Cualquier cosa que esté haciendo en este nuestro mundo, tan poblado se está haciendo en este momento, hoy. Nunca nada ha ocurrido mañana. Lo que habrás de ser, el éxito que habrás de alcanzar, se está decidiendo por las acciones que estás llevando a cabo ahora. La persona que posterga se engaña a sí misma, pensando que tiene más tiempo del que en realidad posee. Posterga decidir hasta que es momento de actuar. Debido al miedo decide hacer ese trabajo importante la semana siguiente. Se olvida de mantener un control preciso de su tiempo. Trata de resolver un problema grande sin los datos suficientes y sin un análisis suficiente y termina no resolviendo en absoluto. Pospone las tareas desagradables para mañana. La persona inteligente tiene un horario definido y lo sigue. Mantiene una lista actualizada de cosas que hacer y luego hace. Hoy, las cosas se tienen que hacer hoy. Toma la decisión de cumplir todos sus compromisos a tiempo. Comienza a prepararse con el tiempo suficiente, de modo que cuando llegue el momento de actuar esté listo. Tiene un reloj preciso y está al pendiente de él. Divide sus grandes problemas en pequeños problemas y los resuelve uno a la vez en el orden correspondiente. Sabe de antemano, con tanta precisión, lo que va a hacer, que comienza a hacerlo sin miedo. Erradica por completo la postergación hoy mismo. A continuación encontrarás una lista de diversos cursos de acción sugeridos. Elige aquel que más te convenga y síguelo ahora mismo. 1. Programa tus deberes cotidianos. 2. Anota aquellas cosas que están fuera de la rutina, que tienes que hacer y quieres hacer, y pon un tiempo definido para darles tu atención dedicada. 3. Si no has decidido si hacer o no algo, siéntate y medita en la situación con toda honestidad. Decide si vas a hacerlo o no. Si decides no hacerlo, olvídalo. Si decides hacerlo, establece un horario definido para hacerlo. 4. Planea hacerte cargo de un solo problema a la vez hasta que lo termines. 5. Si tu postergación es resultado del miedo, haz a un lado el miedo y arriésgate al fracaso. Haz el miedo a un lado, diciéndote a ti mismo que aunque puedas fracasar, si haces el movimiento que deseas, tu fracaso será seguro y automático si no haces el movimiento. 6. Si pospones cuando te encuentras con un problema difícil y grande, analízalo, divide el problema en partes y maneja una parte a la vez. Este es un cuestionario y te sugiero que respondas estas preguntas. 1. ¿Hay algo que sé que debería hacer y no he hecho? 2. ¿Existe alguna buena razón por la que no lo hago en este momento? 3. ¿Tengo y sigo un programa de mis deberes diarios cotidianos de modo que evite postergar debido a mis estúpidas indecisiones? 4. ¿Atiborro mi calendario con tantos compromisos que me es imposible cumplirlos a tiempo? 5. ¿Espero hasta las 10 de la mañana para prepararme para una cita que será a las 10 de la mañana? 6. ¿Pierdo tiempo por la incapacidad de decidir entre dos cursos de acción? 7. ¿Permito que los pequeños problemas se acumulen mientras pierdo el tiempo tratando de tomar una decisión con respecto a algún problema grande? 8. ¿Desperdicio tiempo pensando vagamente en cursos de acción que probablemente jamás llevaré a cabo? 9. ¿Postergo debido a algún problema grande
el cual, debido a mi falta de análisis, parece imposible de resolver? 10. Postergo los asuntos importantes porque permito que el miedo o el desagrado me aparten de la decisión y la acción. Rompe las telarañas de la indecisión cuando quiera que te enfrentes con las siguientes preguntas. ¿Haré esto o no? ¿Cuál de estos caminos tomaré? Y preguntas similares. Recuerda que quizás el más grande peligro radica en la postergación, que es el resultado de tu indecisión. Decide, actúa y tendrás una oportunidad de alcanzar el éxito, mientras que la indecisión y la postergación solo pueden tener como resultado el fracaso. El valor de la persistencia. Una luna serena brilla sobre un mar tranquilo, pero un rugido llena el aire y el olor salado del mar queda asfixiado bajo los humos punzantes de la pólvora. Mástiles rotos y palos y fragmentos de velas flotan por doquier, y un hombre por aquí y por allá lucha frenéticamente. Hay una pausa en los disparos procedentes de uno de los barcos, de aquel cuyas velas están casi completamente destruidas, cuyos mástiles son tocones dentados, cuyo casco está destrozado debajo de la línea de flotación. ¿Acaso su capitán ha decidido rendirse? Después de todo, con ninguna otra cosa entre él y el fondo del océano que un barco que se está hundiendo, muy bien podría pensar que es momento de rendirse. El capitán de la otra embarcación observa el silencio repentino. ¿Acaso los rebeldes han decidido abandonar la batalla? Se pregunta. Si se han rendido, deberían bajar su bandera, pero no puede ver a través del humo lo que están haciendo. Así pues, lanza un grito. ¿Se han rendido? Y desde el barco destrozado viene la respuesta como un grito desafiante. Aún no he comenzado a pelear. Se trata de John Paul Jones, héroe de la Marina norteamericana. Lejos de admitir la derrota, está elucubrando un nuevo plan de ataque, ya que su barco, el Bon Homme Richard, se está hundiendo lentamente. La única forma en la que puede ganar consiste en abordar el barco del enemigo y pelear con los británicos en su propia cubierta. Lentamente logra acercar su barco que se está hundiendo más cerca del enemigo. Un costado araña el otro costado y luego se aleja nuevamente. Los hombres de John Paul hacen varios intentos por luchar contra el enemigo, pero sin éxito. Luego, por casualidad, un ancla del Bon Homme Richard se engarza en una cadena pegada al otro barco. El enemigo ha quedado atrapado. Un poco de trabajo rápido y diestro con cuerdas, y los dos barcos están firmemente atados. ¡Aborden! ¡Aborden! Grita John Paul. Y marinos indomables norteamericanos se arremolinan en las cubiertas de la fragata británica y comienzan a pelear. Pronto, siendo él casi el único que queda entre los suyos, que habían muerto o estaban moribundos, el capitán inglés se rinde y John Paul y sus jubilosos americanos se alejan navegando como amos y maestros del Serapis, mientras el Bon Homme Richard, un despojo inútil, se hunde lentamente. Si John Paul no hubiera tenido persistencia, en lugar de navegar de regreso a Francia al mando del Serapis, bien pudo haberse ido a una tumba en el agua con el Bon Homme Richard, o ser capturado por los ingleses y colgado de un mástil cual si fuera un pirata. Veamos, existe algo peculiar acerca de la persistencia. La mayoría de nosotros tenemos mucha más persistencia de lo que creemos.
Tenemos una enorme persistencia, pero no ejercemos dicha persistencia en la dirección correcta. La persistencia es la expresión de la voluntad de un hombre por vivir. Podemos ya sea ejercer nuestra persistencia abriéndonos paso por el mundo hasta alcanzar la libertad o el éxito, o podemos ejercerla huyendo de nuestros problemas y dificultades y dejar que el mundo nos aplaste la primera vez que nos caigamos. Sin embargo, la persistencia debe combinarse con la inteligencia. Si al principio no tienes éxito, trata nuevamente, pero en diferentes formas. Muchos hombres que objetan que su persistencia no les sirve de nada a la hora de realizar trabajos difíciles, fracasan porque persisten en el método equivocado, en lugar de utilizar su persistencia para encontrar y utilizar nuevos y mejores métodos hasta que realmente tengan éxito. Si tomamos dos hombres, uno brillante y con poca persistencia, y otro con una inteligencia promedio, pero con una gran persistencia, es mucho más probable que el segundo logre grandes resultados en la ciencia, en el arte, en las distintas profesiones, en los negocios. La ley de los promedios favorecerá al hombre que persiste. Todos hemos tenido buena y mala suerte. La persona que persiste a pesar de la mala suerte y que sigue intentándolo es aquella que está ahí cuando viene la buena suerte y está lista para recibirla. ¿De qué manera persistes? Si tu corazón late con una frecuencia normal de latidos por minuto, tienes persistencia en abundancia. La pregunta es, ¿estás ejerciendo esa persistencia en la dirección correcta en relación con tu trabajo? A continuación, te presento una serie de preguntas que te permitirán hacer un análisis de ti mismo. Responde estas preguntas con honestidad y aprende así en qué partes de tu trabajo te falta la clase correcta de persistencia. Afortunadamente, el hombre tiene en su poder el cambio de dirección de su persistencia, si tan solo realiza un esfuerzo honesto e inteligente para hacerlo. Cambia la dirección de tu persistencia, donde ahora tienes una persistencia errónea, y podrás obtener muchas ganancias que ahora estás perdiendo. 1. Cuando repaso mi propia vida, puedo citar casos definidos en los cuales he alcanzado algo que quería simplemente porque tuve una persistencia inusual. 2. Ya que alcancé el éxito en esos casos, simplemente debido a mi persistencia, ¿acaso no es lógico creer que el uso constante de la persistencia en mi trabajo, día tras día, me dará dividendos reales? 3. Persisto haciendo el trabajo que sé que debo hacer todos los días para alcanzar los objetivos que deseo. 4. Persisto más en huir de las dificultades o en vencerlas. 5. Persisto en estudiar acerca de mi negocio o de mi trabajo para tratar de mejorar mi conocimiento sobre él. 6. Persisto en estudiar mi trabajo para tratar de mejorarlo. 7. Conozco a personas que sé que necesitan mi trabajo y que posiblemente sufrirán alguna pérdida si no persisto hasta verlas. No te rindas. Muchas personas que han logrado un gran éxito niegan modestamente ser genios o ser brillantes o poseer una inteligencia inusual y atribuyen su éxito a una inteligencia promedio combinada con una gran persistencia y fuerza de voluntad. Otros, aún más modestos, atribuyen su éxito a la suerte. Cuando John Paul Jones intentaba amarrar el Bonhomme Richard al Serapis, de modo que pudiera abordar este último, fue para suerte que una ancla de su barco quedara atrapada en una cadena de la fragata inglesa. Sin embargo,
Si no hubiera persistido en pelear mucho después de la aparente derrota, esta suerte no habría venido a él. La suerte es oportunidad, y la mayoría de nosotros tiene la misma cantidad de buena y mala suerte. Sin embargo, muchos no disfrutamos de la buena suerte que debería ser nuestra, simplemente porque no tenemos la persistencia optimista necesaria que nos permita superar la mala suerte que nos golpea primero. Tontos son aquellos cuyo corazón está puesto en las riquezas, pero cuya alma admite la derrota. Consagración. Desde tu altar, mi divino Señor, acepta mi regalo este día, por Jesús. No tengo joyas para adornar tu templo, ningún sacrificio digno que ofrecer, pero traigo aquí dentro de mis manos temblorosas esta mi voluntad, algo que parece pequeño y que solo tú, amado Señor, puedes entender cómo. Cuando lo entrego a ti, yo mismo a ti me entrego. Escondidas dentro de mí, tu ojo avisor puede ver luchas de pasión, visiones de deleite, todo lo que amo, todo lo que soy, o gustoso desearía ser, amores profundos, caras esperanzas e infinitos anhelos. Yo he estado bañado en lágrimas y abatido por sollozos, atrapado en mis ansias, sin encontrar la belleza. Ahora ante tu altar, donde la mentira es derrotada, la oración asciende. Oh, que se haga tu voluntad. Acéptala, oh Padre, antes que me falte el valor, y funde mi voluntad con la tuya, de tal forma que aun si en un momento desesperado mis lamentos prevalecen y tú devuelves mi regalo, éste puede haber sido tan cambiado, tan purificado, tan bellamente engrandecido, tan unido a ti, tan lleno de paz divina, que no reconozca ya mi voluntad, ni la sienta como propia, sino que al recuperarla encuentra la tuya. Autor desconocido. Si te ha gustado este audiolibro, te invito a que lo compartas, a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para que te sean notificados nuevos audiolibros. Muchas gracias y hasta la próxima.